Bueno, hoy vamos a hablar de un pasaje, más bien vamos a hablar de un versículo nada más, que viene obviamente en la Biblia, y es de uno de los profetas mayores que estuvo antes de la cautividad de Judá en Babilonia. Es un profeta cuyo nombre significa Dios o Jehová es salvación. Su nombre es Isaías y es un profeta que fue muy especial, fue uno de los profetas mayores. Él participó mucho, profetizó precisamente sobre la salvación del Señor, y también fue un hombre con una particularidad dentro de su personalidad. Era un hombre que definitivamente escuchaba a Dios, era un hombre que transmitía los mensajes de parte del Señor, pero también él tuvo dos hijos. Su esposa era profetisa. Se habla de que Isaías venía de una familia más o menos acomodada, tenía mucha relación con las principales personas, los funcionarios de Judá. A él le tocó profetizar, estar trabajando durante 4 reinos, y tuvo 2 hijos. 2 hijos, no vamos a hablar de los hijos, pero nada más como un antecedente general de Isaías. Tuvo 2 hijos que sus nombres tuvieron relación precisamente con el ministerio que tenía el profeta Isaías. Uno de sus hijos, el mayor, se llamaba Shear-Hashub. ¿Sí? No está Saúl para preguntarle a ver qué significa, pero yo aquí lo tengo. Significa un remanente volverá. Ese era el nombre de su hijo mayor, un remanente volverá. Y el segundo se llamaba Maher-Shalal-Hashbaz, que significa apresúrate, acelera el botín. Entonces, la vida de Isaías fue una vida complicada, tuvo que estar confrontándose constantemente con los reyes de ese tiempo, pero él también no recibió, no nos damos cuenta del llamado que él tenía, sino que nosotros lo vemos en el capítulo 6 del libro de Isaías. Ahí es donde vemos cómo él recibe su llamado directamente de parte del Señor, y también él nos muestra cuál fue su visión y la comisión por la que él tenía que estar presente en ese tiempo en Jerusalén. Él estuvo durante los reinados de Usías, de Jotam, de Acab y de Ezequías, que fueron los reyes con los cuales él tuvo que estar confrontando. Hay algunas historias muy padres, y él también vemos que fue un hombre eminentemente dotado y llamado por Dios precisamente para ejercer ese oficio de profeta, un oficio que, como decíamos, no era algo atractivo, porque tenías que estarle diciendo a los gobernantes, al pueblo, lo que estaba haciendo mal. Sobre todo si eres un profeta de parte del Señor, que tenían que estarles anunciando, les tenían que estar anticipando, advirtiendo, de alguna manera amenazándolos con lo que el Señor les estaba diciendo, para que el pueblo pudiera ser un pueblo fiel, que el pueblo no olvidara lo que el Señor les había dado, de dónde los había sacado, la lucha que habían ellos enfrentado, pero el Señor siempre había estado con ellos. Entonces, la vida de Isaías era una vida un poco difícil, un poco azarosa, y también, como parte del antecedente, este libro de Isaías se considera como una pequeña Biblia. ¿Por qué? Porque tiene 66 capítulos, y si nosotros vemos la escritura, la Biblia tiene 66 libros, pero lo más importante es que Isaías fue un hombre reformador. De los profetas mayores no es que sea el más importante, pero el ministerio que él desempeñó fue un ministerio que transformó completamente la vida del pueblo de Israel. Isaías, como su nombre, decíamos ahorita, Jehová es salvación, se enfoca mucho, fue el profeta que más habló precisamente de la salvación de parte de Cristo, también de lo que se refería a la segunda venida de Cristo. Entonces, en este contexto,
quiero y les pido si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías y vamos a leer el versículo 1. También como antecedente, el versículo 1, pero no les dije de qué capítulo. Del capítulo 43. El capítulo 43 tiene diferentes títulos según la versión. En unos dice Jehová es el único Redentor. En la Nueva Versión Internacional dice el único Salvador de Israel. Y en otros habla de la seguridad en la restauración. Entonces, el tema precisamente del mensaje es ese, la seguridad que nosotros tenemos en la restauración, la seguridad que tenemos en la restauración de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque como vamos a ver aquí en el libro de Isaías, nosotros venimos pues de estratos diferentes, nosotros venimos de condiciones distintas, la vida de cada uno de nosotros pues también era una vida diferente a la vida que hoy tenemos. Ninguna vida de nosotros ha sido ejemplar o había sido ejemplar. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente en lo que pensábamos era en mostrarnos cómo éramos nosotros, los triunfos, las hazañas, los logros que teníamos, pues nos los adjudicábamos a nosotros. Nosotros queríamos ser reconocidos, queríamos ser nombrados, queríamos ser felicitados, queríamos en pocas palabras ser exaltados y de alguna manera también lo que buscábamos era ocupar el lugar de Cristo. Que nosotros fuéramos exaltados, alabados, prácticamente adorados. En algunos casos, pues, yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida fuimos adorados por nuestros padres, por nuestra mamá, nuestro papá, por alguna tía, por la abuelita, el abuelito. Entonces, esa era la vida que teníamos nosotros. Sin embargo, cuando llegamos a los pies de Cristo, como decía la canción, llegamos a un lugar donde hay seguridad. Y si nosotros acordamos o hacemos un poquito de memoria, podemos pensar en qué lugares a nosotros nos parecían seguros, estar con quién nos parecía seguros. Algunas personas se sentían seguras con los abuelos, otros con los papás, otros con algún hermano mayor, con algún amigo, pero alguien nos daba esa seguridad. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, la seguridad viene de parte de Él, o es lo que Él quiere, que nosotros nos sintamos seguros de estar precisamente con Él, que nuestra seguridad no esté apalancada en ninguna otra cosa que no sea la presencia de Cristo en nuestro corazón. Entonces, en el libro de Isaías precisamente vamos a referirnos el día de hoy al tema de la seguridad. ¿Sí? Ya nosotros poco a poco hemos ido dejando el tema de la seguridad en las cosas que antes pues nos permitían estar seguros. Cuando yo trabajaba, pues yo me sentía muy seguro por el respaldo de la empresa que representaba. O sea, yo podía llegar a cualquier lugar o casi a todos los lugares, tocar la puerta y me iban a abrir la puerta, pero no porque se le estaban abriendo a una persona como yo, se le estaban abriendo a la institución o a la empresa que yo representaba. Entonces yo me sentía seguro de trabajar en una empresa grande, en una empresa importante. ¿Por qué? Porque el respaldo hacía que mi trabajo fuera diferente, no como alguien que trabajaba en una empresa o un empresario que apenas empieza y muchas veces no se siente con la confianza para ir a tal o cual lugar, a tocar puertas, sino que el respaldo de la empresa, el respaldo de la institución en la que uno laboraba, ¿sí?, era la seguridad que uno le confiaba, al menos en el aspecto del trabajo. Pero hoy nuestra confianza, nuestra seguridad, pues ya no está en ninguna empresa, no está en ninguna institución, no está en ninguna persona, no está en una casa, en un terreno, en un rancho, no está en un vehículo, no está en el banco. Hoy nuestra seguridad está en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que verdaderamente nos conoce. Y es el único que tiene todo el poder para hacer que nosotros cambiemos sin perder la seguridad y la confianza en Él. Así es que vamos a estar leyendo la Nueva Versión Internacional y vamos a empezar con el versículo 1
del capítulo 43. Dice, bueno, también en el capítulo 42, este mensaje yo lo voy a ligar con otros dos mensajes. Un mensaje, el que sigue, que va a hablar, el capítulo 42 habla del siervo. Isaías recibió la palabra de parte del Señor hablando del siervo. Y bueno, nosotros hoy entendemos que el siervo es Cristo. ¿Sí? Fue el siervo que vino precisamente para que todos nosotros, por el sufrimiento, por la muerte en la cruz, que aquí voy a hacer un paréntesis. Jesús no fue un mártir. Él no fue un mártir. Él vino a dar su vida, resucitó. Y para muchas personas, Jesús fue un mártir. ¿Por qué? Porque se estacionaron y se quedaron con la imagen de Jesús en la cruz. Pero Él resucitó. Y resucitó precisamente para vencer al diablo, la muerte. Entonces, en el capítulo 42 de Isaías vamos a hablar del siervo. Y hubo 3 clases de siervos. ¿Sí? El primero que es mencionado por Isaías en el capítulo 42 fue el rey Ciro de Persia, que fue un rey pagano al que Dios utilizó, lo ungió, dice que lo ungió precisamente ¿para qué? Para que cumpliera el propósito de lo que Dios tenía y pudiera enviar a los 50,000 israelitas a reconstruir las paredes, el templo, los muros del templo de Jerusalén. Entonces, ese era un siervo. El otro siervo fue el pueblo de Israel, ¿sí? Que seguía pues dando altibajos, dando tumbos con sus actitudes, con su corazón, con su presencia, su forma de actuar. Y el tercer siervo, que fue el último, fue Cristo. Entonces, el otro mensaje va a ser precisamente sobre el siervo de Cristo. Y el tercer mensaje, que también va a estar ligado con esto, va a ser la obra del tiempo final, el reino milenial que menciona Isaías, de los capítulos 48 al 66. Entonces, hoy vamos a ver lo que se refiere a la seguridad de la restauración. Entonces, Isaías 43:1 dice en la Nueva Versión Internacional: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Tú eres mío. Esto es lo que Isaías está hablando. Dice, así dice el Señor, el que te creó, Jacob. ¿Sí? Se refiere precisamente a cuando creó al pueblo de Israel. Pero le dice, el que te formó, Israel, cuando cambió de nombre de Jacob a Israel. Fue el Señor un proceso de formación. Dice, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Entonces, aquí vamos a referirnos primero a la frase que dice, no temas. Dice, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y vamos a ver ahí mismo en el capítulo 43, el versículo 5, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Entonces, está hablando de seguridad porque dice, no temas, no temas. Y el versículo 5 del mismo capítulo 43 lo está confirmando, porque también le dice, no temas porque yo estoy contigo. En el versículo 1 dice, no temas, que yo te he redimido, o sea, yo pagué ya la deuda por ti. Pero en el 5 dice, no temas porque yo estoy contigo. Está hablando de seguridad. Y luego dice, porque yo te he redimido. Allí en el 44:6, en el capítulo 44 y el versículo 6, dice el Señor, así el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. La seguridad que nos está hablando en este primer versículo, Isaías,
del capítulo 43, nos está diciendo por un lado, dice, no temas, yo te he redimido. Y en el versículo 5 del 43 dice, no temas, yo estoy contigo. La seguridad es, por un lado, dice, no tengas miedo, no tengas temor, ten confianza. ¿Por qué? Porque yo ya pagué la deuda que tú tenías para pagar tu pecado. Pero también le dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y entonces aquí habla también de cómo va a reunir al pueblo. Dice, desde oriente traeré a unos y desde occidente los reuniré a los demás. Pero también dice, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Nosotros como hijos de Dios también debemos tener muy claro que no hay otro Dios, que Él es el único Dios. Él es nuestro único y auténtico Dios, nuestro único Señor, el verdadero. La seguridad que nosotros tenemos en Él es porque confiamos quién es en Él. Y si no nos recordamos cuando éramos pequeños, pues no sé, pero nos daba confianza, nos daba seguridad de estar con alguna persona generalmente mayor. Nos sentíamos confiados, nos sentíamos seguros. Y aquí nos está hablando de la seguridad, dice, no temas, no tengas miedo. Yo ya pagué tu deuda, la deuda que tú tenías. Y recordémonos que nosotros, cuando Jesús murió en la cruz, nosotros decimos, no es que Jesús ya pagó por mis pecados. Sí, pero ¿cuál era la pena que nosotros teníamos por nuestros pecados? ¿Cuál era el castigo que íbamos a pagar por nuestros pecados? Pues era la muerte, estar como Él. Entonces no fue algo tan sencillo ni tan simple. Que digas, no, bueno, es que si yo ya soy salvo porque Jesús pagó por mis pecados, yo ya tengo derecho precisamente a estar en el cielo cuando me muera. Pero la verdad es que no fue algo tan sencillo, porque si Él no hubiera pagado por mis pecados, yo tenía que haber pagado la deuda precisamente con la muerte en la cruz. Y Él me libró de eso. Entonces la seguridad y la confianza que nos está dando, de la que habla Isaías, se le está diciendo al pueblo de Israel. Dice, fíjense lo que dice el Señor, el pueblo de Israel había sido desobediente, había sido un pueblo blasfemo, había sido un pueblo idólatra. E Isaías, por mandato del Señor, les estaba diciendo, no teman, así dice el Señor, no tengan miedo. Yo ya pagué por sus pecados, yo siempre voy a estar con ustedes. Y es lo que el Señor nos quiere afirmar el día de hoy. Primero, que reconozcamos que Él es el único Dios verdadero. Es el Dios del universo, el Dios que creó todo. Todo. Hoy nos damos cuenta también que hay muchas tendencias para llamar una especie como de religiones sobre la energía, sobre la luz, sobre la oscuridad, sobre las estrellas, sobre tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso del hombre con Dios. Es más fácil tener una imagen de algo sin crear un compromiso y tenerlo como Dios. Y la Escritura dice que el hombre hace figuras de oro, de plata, figuras muy bellas, bonitas, y ahí las tiene, las coloca para adorarlas, pero esas figuras no se pueden mover, esas figuras no le pueden responder. Y dice que los más pobres hacen figuras de madera. Así es que imagínense, la Escritura dice que los ricos hacían figuras de oro y de plata, y los pobres figuras de madera. Cuando ustedes, o los que estuvieron en la tradición, tenían imágenes de cuáles eran, de las de oro, de plata o las de madera. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque es una persona con la que nosotros tenemos un compromiso. Si se habla de la energía, pues la energía no hay ningún compromiso para tener una relación con algo tan etéreo como es la energía, algo como es una figura. No hay ningún compromiso con eso. Y Dios lo que busca de nosotros, bueno, no lo que busque, Dios lo que quiere de nosotros es precisamente el compromiso. Nosotros debemos entender que solamente hay un solo Dios. Y aquí lo está diciendo, dice, yo soy el principio y soy el fin, el único Dios. Dios no tuvo principio, ni va a tener fin, es un Dios eterno. Entonces nosotros como hijos de Dios, y para entender la seguridad que tenemos en Él, dice, no tengas miedo, no temas, yo ya perdoné tus pecados. Entendiendo que el perdón de nuestros pecados era no haber estado puestos en una cruz. Dice, yo estoy contigo. Y debes entender esto, lo que dice el versículo 6. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios.
Y nosotros no debemos olvidar este principio. Es un solo Dios. Como dice en Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el fin, el único Dios vivo y verdadero, el único Dios. Nosotros no podemos, decimos que no, que sí entendemos que hay un solo Dios, que es un solo Dios, que servimos al único Dios vivo y verdadero, que servimos al Dios del universo, al creador de todo lo que se ve, lo que no se ve, pero a veces no nos damos cuenta que en nuestro corazón hay una división. Hay una división. Y tenemos a Dios, pero también tenemos otras cosas. Y a veces esas otras cosas pueden llegarse a convertir también en dioses para nosotros. No solamente las figuras de lo que vemos, sino cosas que nosotros anhelamos, que cosas que deseamos, y que para nosotros llegan a ocupar un lugar tan especial en nuestro corazón. Por eso decían que David tenía un corazón como el de Dios, como para Dios. ¿Por qué? Porque David no tenía dividido su corazón, se equivocaba, pecaba, pero su corazón estaba siempre con Dios, no lo dividía. Y nosotros a veces dividimos nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos de que hay un solo Dios, el único Dios, que es el principio, que es el final, que no hay otro Dios más que Él. Dice, fuera de mí no hay otro Dios, no hay otro Dios más que Él. Nosotros estamos entendiendo que la seguridad la tenemos en el único, en el Creador. Es el único al que nosotros podemos acudir. Y vemos cómo esa redención de la que habla aquí, dice, yo te redimí. Aquí se refiere a la relación que había entre parientes, ¿sí? Una semejanza a Cristo. ¿Por qué? Porque los parientes cercanos podían pagar la deuda por sus parientes, por otras personas, y también era parte de la herencia. Vamos a Levítico 25:25. Levítico 25, donde viene una de las instrucciones. Dice, en el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. ¿Sí? Y también el versículo 48, ahí mismo dice, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido, podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes. Entonces, cuando dice yo te he redimido, lo tiene como un pariente, como alguien muy cercano, para pagar la deuda por él. Y es lo que es la imagen de Cristo precisamente nosotros. Vámonos a Gálatas 4:5. En Gálatas 4:5 nos dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Aquí estamos viendo ya también la presencia de Cristo y cómo lo que se da en el Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todo lo que vemos, todas las profecías, todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, las promesas que hay, tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces aquí dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y esta es la función precisamente que nosotros recibimos, el regalo que recibimos de Cristo cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, que fuimos rescatados, fuimos adoptados por Dios, fuimos rescatados de la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y allá adelantito en Efesios 1:7 también nos habla, Efesios 1:7, también nos dice, en él, en Cristo Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. O sea, la seguridad que nosotros tenemos en el Señor es una seguridad que nos viene precisamente de reconocer todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, todo lo que Él hizo en nuestro corazón y todos los cambios que nosotros estamos viviendo a partir de que le entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Nosotros ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes.
el Espíritu Santo dentro de nosotros va haciendo su labor, nos va cambiando. Y así estemos en cualquier lugar, estemos haciendo lo que estemos haciendo, el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo, posiblemente no en el momento, a veces en el momento nos va a redarguir, nos va a llamar la atención, nos va a pedir un tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. El Espíritu Santo es nuestra guía, el Espíritu Santo es el que nos va a indicar si lo que vamos a hacer tiene o no tiene validez respecto a la palabra del Señor. Entonces, Cristo en nosotros ha hecho todo lo suficiente y más de lo suficiente que pudiéramos imaginar para que nosotros podamos tener esa seguridad precisamente en Él. Dice, tenemos la redención mediante su sangre, una sangre derramada, una sangre pura, una sangre que no tenía pecado y que fue derramada precisamente para que ninguno de ustedes ni yo tuviéramos que derramar nuestra sangre para pagar por nuestras culpas y pecados. A veces se nos olvida y regresamos a ciertas actitudes, regresamos a ciertos comportamientos que teníamos en el pasado y nos olvidamos de este proceso tan hermoso, tan complicado, que no podemos valorar, que la sangre que Él derramó en la cruz es una sangre que estaba en lugar nuestro. ¿Sí? Él fue el sustitutivo de nosotros. Él fue el que pagó por nosotros. Y si Él no hubiera pagado, nosotros hubiéramos tenido que pagar con sangre nuestro pecado. Entonces, dice que el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. En este versículo también habla de que Él nos rescató, de que tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Dice que nos rescató en Gálatas, dice que nos rescató de la ley. Y aquí dice que por el perdón de la gracia nuestros pecados fueron perdonados. Entonces está hablando de la ley, está hablando de la gracia, está incorporando todos los elementos que tienen que ver en la seguridad. Nosotros cuando cometemos algún ilícito civil en la calle, pues tenemos miedo de la ley, ¿verdad? O nos preocupamos porque cometimos algo, cuando uno se pasa un alto, cuando uno daña un árbol, cuando uno daña un poste, cuando uno comete algún delito en la calle, pues está sujeto a las condiciones de la ley. Entonces, aquí en esta escritura de Filipenses, Pablo nos está mencionando tanto la ley como la gracia. Nuestros pecados fueron perdonados por la gracia, mediante un sacrificio que Jesús hizo en la cruz, con su sangre nos limpió y por la gracia fuimos perdonados. En el versículo 14, ahí mismo de Efesios 1, dice: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para el avance de su gloria. Este garantiza nuestra herencia. Garantiza nuestra herencia. Aquí nos está hablando también de seguridad, que nosotros somos herederos y que nuestra herencia está garantizada. Nuestra herencia está garantizada. Nos estaban platicando el testimonio de una persona, de una señora que odiaba a su suegra y siempre andaba hablando pestes de su suegra. Un día, pues le dicen que la señora tiene cáncer, la suegra tiene cáncer. Y entonces esta mujer pues empieza a tratar de cambiar con ella. Pero después que hablaba mal en todos lados de la suegra, o sea, no la toleraba, tenían poco contacto y por lo mismo, o sea, la suegra también no toleraba a la mujer. Pero resulta que la suegra cae con un cáncer, se empieza a sentir mal, se empieza a enfermar y la nuera pues empieza a acercar a la suegra. Y en un proceso de 2 meses o mes y medio en lo que duró la enfermedad murió la suegra y pues esta mujer empezó a cambiar su manera de referirse a la suegra. Empezó a decir que era una persona que finalmente no era tan mala, que era una persona que no era tan cruel, que no era tan ofensiva, ¿sí? Pero cuando ya vino el proceso de la herencia, pues la suegra dejó muy bien forrado al hijo
Y entonces la que iba a disfrutar, o la que está disfrutando la herencia, pues es la nuera. Y ahora sí, la nuera se refiere a la suegra como una mujer santa. Sí, no, hombre, mi suegra era una mujer santa, era la mejor mujer del mundo, la mejor mamá del mundo. ¿Por qué? Porque bueno, pues ella no sabía que le estaba garantizando una herencia. Le garantizó una herencia y ahora, no, pues ahora ya viaja, se mandó a hacer una mansión, cambió sus coches, viaja ahora sí a todos lados, y entonces ahora sí, su suegra es una santa. Si nosotros hacemos una relación con Cristo, nosotros podemos ver que lo que nosotros hemos alcanzado es por la gracia del Señor. Y Él nos ha garantizado la herencia desde el momento en que llegó a nuestra vida. Y esa herencia aquí dice, yo no lo digo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Nuestra herencia está garantizada hasta el día último. ¿Sí? Nosotros a lo mejor antes, igual que esta mujer, hablábamos pestes de Cristo, hablábamos pestes de Dios, éramos iguales. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento, por ignorantes. No teníamos el conocimiento de la herencia que estaba guardada para nosotros en el momento en que Jesucristo se hiciera presente en nuestra vida. Dice que nuestra herencia está garantizada hasta el día último. Hasta el día último. Hasta la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, aquí se está refiriendo precisamente a ese tiempo. Cuando lleguen el momento final, nuestra herencia va a estar presente. No vamos a necesitar que nadie más se muera, que nadie más pase. No, nuestra herencia ya está garantizada. Vamos otra vez a regresarnos a Isaías y vamos al capítulo 59 y al versículo 20. También aquí nos está hablando de la seguridad en la redención, la seguridad que tenemos de la restauración de nuestra propia vida. Isaías 59, 20 dice: el Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. Y aquí vemos cómo el tiempo en el que vendrá el Redentor a Sión está fijado en forma relativa en dos escrituras, en Romanos, que no las vamos a ver ahorita, Romanos 11, 23, 29, y en Hechos 15. Ahí está hablando cómo va a tener lugar después de que se complete la iglesia, ¿sí? Entonces, en ambos, el regreso del Señor a Sión sigue al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aquí también nos está indicando, nos está informando, está expresando que la seguridad que tenemos es cuando se venga también el tiempo difícil para todo el mundo. También nos está garantizando dentro de nuestra vida lo que sigue, la garantía, la seguridad que tenemos que vamos a ser completamente restaurados de todo. Restaurados en nuestro corazón, restaurados en nuestras relaciones con parientes, con hermanos, con padres, con madres, con suegros, con hijos, con todo mundo, vamos a ser restaurados. Esa seguridad la tenemos y la confianza, porque es lo que nos está diciendo, lo que Dios le dijo a Isaías, que informará a su pueblo. Vamos ahora al capítulo 49, también de Isaías, y vamos a ver el versículo 16. El 49, 16. Dice: grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. En la Reina Valera también habla de una forma más poética, dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y es también la seguridad que nos da el Señor de que nos tiene presentes, porque dice: he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. O
O sea, te tengo en las palmas de las manos, te tengo presente. Aquí te estoy viendo. Aquí estás tú. Y para nosotros eso también debe dar confianza y seguridad de que Él no quita su mirada de nosotros. A veces podemos andar perdidos, ¿verdad? Es que ayer me perdí ahí en el hotel. Es un hotel muy chiquito, la verdad es el Holiday Inn, no sé si lo conoces de Revolución. Sí, está chiquito. Entonces estamos en el restaurante, me paré al baño, pero entras y luego sales, entras y sales por la entrada, vamos a ir principal, pero tiene otra salida por atrás y sales a la parte de atrás del restaurante, pero está como escondida y no había gente. Entonces entré yo al baño a lavarme las manos y cuando salí me salí para el otro lado y no vi a nadie. Y dije, ¿y ahora? Entonces me tuve que regresar y tuve que hacer un replanteamiento de mi logística para ver cómo había entrado. Entonces ya me regresé y volví a ver, y luego estaba una puerta que entraba a la cocina y luego otra puerta que decía prohibida, personal solo autorizado. Entonces dije, caray, no, hasta que bueno, finalmente pude encontrarla, o por la voz, empecé a oír las voces, ya supe dónde estaba. Entonces, el Señor nos tiene en la palma de sus manos, el Señor nos está viendo, nos está mirando. No tenemos, como decíamos en el principio, no debemos temer, porque Dios nos tiene en la palma de su mano. Es la seguridad que nosotros debemos tener. Como dice aquí, la confianza, como decía la canción, es mi seguridad, el saber que estoy delante de ti. En el 54:17, que es un versículo también que es famoso, pero también es contundente, y es un versículo que a pesar de todo es un versículo hermoso. Y es un fiel reflejo de la seguridad que Cristo nos da a nuestra vida. Dice en la Nueva Versión Internacional, dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Y en la Reina Valera, pues es la que no sabemos de memoria, porque fue la primera que vimos, que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Qué seguridad tenemos en que el Señor nos tiene en sus manos? Nosotros estamos frente a Él y que también esto nos indica que Él tiene el control de nuestra vida. El control de todo lo que sucede está precisamente en sus manos. No hay nada que se le pueda escapar al Señor, porque dice que nos tiene esculpidos delante de Él. Estamos en su presencia, estamos delante de sus ojos. Nosotros cuando, pues los que tenemos niños y sabemos que los pequeños cuando empiezan a caminar, pues tiene que estar uno presente para que no vayan a tener algún accidente, no vayan a agarrar algo, se lo vayan a meter a la boca. Entonces nosotros estamos en la presencia del Señor, en sus manos, de frente. Eso también tiene que animarnos a tener esa seguridad en el Señor de que nada se escapa de su control, que todo está bajo su control. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos acontece está precisamente bajo su control. Hay situaciones en las que pareciera que Dios no tiene el control o que se están saliendo de control. Pero acordémonos que la Escritura dice que nosotros no podemos llevar algo más pesado de lo que podamos llevar. El Señor nos ha estado preparando para eso. No podemos llevar ni resistir más de lo que nosotros podamos. Inclusive cuando somos tentados, dice que por eso Cristo, también Jesús, fue tentado en el desierto. Y veíamos una comparación entre las dos tentaciones. Adán fue tentado, Jesús fue tentado. Pero veamos el entorno. Adán fue tentado en el Edén. ¿Qué podía sufrir, qué podía tener de alguna consecuencia si él estaba en un entorno perfecto? Él fue tentado en un entorno perfecto. Jesús fue tentado
en un entorno adverso. La diferencia, porque él sí resistió la tentación, porque él era perfecto, es perfecto. ¿Por qué resistió la tentación? Adán no resistió la tentación, cayó. Pero Jesús, en un entorno adverso, resistió la tentación. Entonces la enseñanza para nosotros es esa: en entornos adversos nosotros tenemos que resistir esa tentación. No podemos tener una tentación mayor que no podamos resistir, porque eso dice la palabra y es lo que nos enseña. A veces los entornos también, aunque a veces parece que en el entorno casi perfecto es donde es más fácil que caigamos, ¿sí? Pero hay que ver esta comparación entre Adán y Jesús. Jesús no cayó y su entorno fue muy adverso al entorno en el que estaba Adán. Entonces, la seguridad de que ningún arma forjada, ninguna enfermedad, ningún ataque, ninguna pobreza, ninguna miseria va a actuar en contra de nosotros. Eso también nos da seguridad en el Señor. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y también dice, y condenarás toda lengua que se quiera levantar en juicio contra nosotros. Toda lengua va a ser condenada en el nombre de Jesús. Nosotros lo que son chismes, mitotes, levantadas de falsos testimonios en contra nuestra, murmuraciones, toda lengua que se levante en juicio contra nosotros, dice el Señor, que va a ser condenada. Y también dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová, la herencia de los siervos del Señor, que la salvación vendrá de Él. La salvación viene de Él, dijo Jehová. Entonces, si vemos también en el libro de Isaías cómo se está refiriendo constantemente a Jesucristo. Vamos al Salmo 23:1. Acuérdense que estamos viendo nada más partes del versículo 1 del capítulo 43 de Isaías. Y estamos refiriéndonos a la seguridad, a la seguridad. Entonces, vamos al Salmo 23 y también al versículo 1, que también nos habla de la seguridad, la confianza que tenemos. Dice en la Nueva Versión Internacional, el Señor es mi pastor, nada me falta. En la Reina Valera dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La Nueva Versión Internacional, pues está más actualizada, y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es un pastor divino, es un pastor que está al pendiente. Bueno, ya nos lo dice todo el Salmo 23, ya nos dice quién es como pastor, ya nos dice qué hace como pastor, y todo lo que Él dice y lo que Él hace como pastor, ¿qué trae a nosotros? Seguridad. Como ovejas de su rebaño nosotros nos sentimos seguros, pero debemos entender que Él es el único Dios, debemos entender que Él verdaderamente es nuestro pastor. Fíjense que a veces nosotros dudamos de lo que dice la Biblia. Cuando uno duda de lo que dice la Biblia, el problema no está en la Biblia, el problema está aquí, ¿sí? El Espíritu Santo está en nosotros. Ese discernimiento que viene a nosotros nos hace comprender la Biblia. No es el conocimiento normal, no es el conocimiento natural, no es el conocimiento humano nada más. Es un conocimiento especial que se llama discernimiento. ¿Por qué? Porque nos lleva más allá de lo que se va a quedar nada más en la mente. Nosotros estamos, cuando Dios nos habla, no nos habla de manera audible. O sea, yo nunca he escuchado a Dios de manera audible. O sea, que yo diga, es Dios el que me está hablando y yo nunca lo he vivido. No sé, el día que lo experimente a lo mejor me voy a morir, no sé, ¿verdad? Del impacto. Pero Dios nos habla a nosotros espiritualmente. Dios nos habla espiritualmente. Y una de las formas como Dios nos habla es por medio de la Escritura. Entonces, nosotros no podemos dudar de lo que dice la Escritura. La Escritura es verdad desde el principio hasta el fin. Todo lo que dice la Escritura es verdad. De hecho, es la única verdad. Y nosotros hoy nos enfrentamos
a un mundo que quiere imponer la mentira en muchas cosas, en muchas cosas. Nosotros tenemos que proclamar la verdad y tenemos que defender la verdad. Pero si no conocemos la verdad, pues nos vamos a enganchar con la mentira. Entonces el Señor nos está preparando, el Señor nos prepara, el Señor nos guía precisamente para defender la verdad. Y la verdad es todo lo que viene en la Escritura. Entonces, si aquí dice que el Señor es mi pastor, nada me falta, y yo dudo, pues el problema no está en la Escritura, porque la Escritura ya está, el Señor ya lo dijo. El problema está aquí, en que yo aquí estoy dudando. Oye, me faltan un par de zapatos. El Señor no quiere que me fije nada. Digo, obviamente lo que son las necesidades primarias, las necesidades físicas deben estar debidamente sustentadas, ¿sí? Suplidas. Pero el Señor va más allá de lo que es la necesidad física. El Señor va más allá de lo que físicamente nosotros estemos necesitando. Realmente lo que el Señor quiere es que nuestra vida cambie, que nuestra actitud cambie, que la forma como nos relacionemos cambie, que la forma como hablamos cambie, que la forma como pensamos cambie. En pocas palabras, lo que el Señor quiere es que nosotros reflejemos a Jesucristo. Pocas palabras. Que es el propósito por el que también estamos aquí, que cada vez nosotros seamos semejantes a Cristo, seamos semejantes a Él, como dice la Escritura ahí en Romanos. Entonces, no podemos nosotros anteponer necesidades o deseos humanos, físicos, materiales, a la verdadera necesidad que tenemos nosotros de Dios. Esa debe ser nuestra principal necesidad. Y es nuestra principal necesidad, aunque no lo reconozcamos, la necesidad que tenemos del Señor. Porque ya con el Señor, con la seguridad que tenemos de lo que hemos estado platicando, de lo que hemos estado hablando, esa seguridad nos lleva precisamente a estar confiados, a estar trabajando en la obra que Él nos ha encomendado. Pero necesitamos sentirnos confiados, ¿sí? No sé si les ha pasado que cuando llegan a un trabajo, a un puesto, que ustedes no saben mucho del puesto, saben las funciones, pero no saben el cómo, el procedimiento, el proceso. Y les dicen, no, pues bienvenido, pues ahí te dejo, como hacen en la mayoría de los trabajos, ¿no? Ahí está, mira, ahí está tu computadora ahora, antes era tu pluma, tu blogcito, ahí están los teléfonos, te daban un teléfono fijo, ahí tienes ese teléfono y tienes una extensión, no tienes teléfono directo, o sea, que si quieres hablar a la calle no puedes, estás para recibir llamadas, o extensiones adentro de la oficina, tienes tu pluma, tu lápiz, tus clips, ¿no? Y pues ahí vas viendo, si tienes duda de esto le preguntas a fulanito, si tienes duda de esto otro le preguntas a sutanito. Yo me acuerdo cuando entraba uno al banco, lo primero que le hacían era una especie como de novatada. Entonces, pues primero te metían un curso de inducción de una semana, de todo el día, muy pesado, donde te daban a conocer el banco, te daban a conocer cómo funcionaba, cómo operaba, cómo llegaba el dinero, cómo se mantenía, cómo salía, o sea, todo lo que tenía que ver, los procesos, las diferentes áreas, cartera, cheques, valores, administración, recursos humanos, toda mercadotecnia, te daban una enseñanza completa, una radiografía del banco. Entonces ya cuando llegabas a tu puesto, al lugar que te correspondía, entonces ya llegabas con tu jefe, te presentabas, y el jefe lo que hacía es convocaba una reunión, se juntaba todo el departamento, y ya hoy tenemos aquí un nuevo compañero, un nuevo elemento, quiero que le den la bienvenida, trae ahorita dudas, por favor, al que se acerque, pues oriéntenlo, bla, 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 ¿no? Todo eso, que hoy todavía se sigue haciendo, aunque de otra manera. Y ya, entonces ya te presentabas, fulano y tal, ya cada uno se presentaba, ya sabías, mira, yo estoy instalado, ¿no? Pero ya cuando quedabas con el jefe te decía, bueno, pues mira, vete con José Antonio. Y ya tú llegas con José Antonio. Y ya José Antonio llegabas con obviamente tu blog, tu pluma.
y ya te decía José Antonio, mira, lo primero que tienes que ir a hacer es, vas a la sucursal, generalmente donde estabas siempre había una sucursal abajo, estabas en un edificio, abajo había una sucursal, y decía, vete a la sucursal y que por favor te presten la máquina que saca los errores, ¿sí? Una máquina que saca los errores porque la vamos a necesitar, te vas a estar equivocando y pues esa máquina te ayuda. Y pues uno pues, inocente, la máquina, ok, entonces ya, bueno, entonces baja y ya bajabas, llegabas a la sucursal y ya llegabas con el gerente de la sucursal y le decías, oye, fíjate, soy de nuevo ingreso, sí, pues me están diciendo que si me puedes prestar la máquina saca errores. A la máquina saca errores. Sí, permíteme, ahorita te digo dónde está. Y ya, se esperaba uno ahí para la máquina saca errores, ¿no? Entonces, había una caja de madera donde guardaban todas las máquinas, bueno, no todas, cabían 4 máquinas de las Burroughs, no sé si se acuerdan, unas máquinas que, bueno, ustedes yo sé que no se acuerdan, eran unas máquinas mecánicas que tenían 9 filas de números, ¿sí? Ceros, puros ceritos, 1, 2, 3, hasta el 9, ¿sí? 999,999,999 pesos, ¿sí? Su punto y sus centavos. Entonces, era que tú apretabas el botón y el botón se quedaba hundido, ¿sí? Y luego le tienes que dar y funcionaba la máquina y se movía el rodillo, ¿no? Si estabas haciendo ponías una cantidad, se oía, ponías otra cantidad para sumar. Entonces, era una caja, pues yo creo que era como, más o menos como hasta aquí, y cabían 4 máquinas de esas Burroughs de metal, ¿no? Pero pues ya no servían, ahí las tenían. Entonces ya te decían, oye, mira, pasa a la bodega, ahí con fulanito, y fulanito te va a dar la máquina. Pues tú te imaginas una máquina saca errores, pues hacer algo pequeño, ¿no? Pues ya te mandaban, no, pues cuando veías, ¿dónde está? Ahí, adentro, no, esa es la caja. Dice, pero la tienen que abrir allá porque la llave la tienen arriba. ¿No? Te imaginas el ridículo que hacía uno, ¿no? Tratando de jalar la caja, tratando de abrirla. Entonces, nosotros ahora, ya con el Señor, pues ya no pasamos por esos procesos. El proceso de aprendizaje es muy sencillo. El proceso de aprendizaje de nosotros con el Señor tiene que ver mucho con la actitud de cada uno de nosotros. A veces no tenemos la actitud adecuada para entender primero que Él es el único Dios. No tenemos la actitud adecuada tampoco para entender que Él todo lo puede. Y tampoco tenemos la actitud para entender que Él provee todo lo que necesitamos. Entonces, si nosotros no tenemos una actitud adecuada, tampoco vamos a poder sentir la seguridad y la confianza de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y poco a poco tenemos que ir desechándonos de todo eso, de todas las actitudes, de todos los hábitos que en el pasado nosotros teníamos. Vamos al Salmo 91.1, también nos habla de seguridad. Salmo 91.1 dice, también lo voy a leer en la Reina Valera, que es más familiar para los de la vieja ola. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí nos habla, en el Salmo 23 nos habla del pastor divino. Nos provee, nos cuida, el Salmo 23. Pero este Salmo 91 y este versículo 1 nos habla del lugar secreto para estar seguros. Y la seguridad de la que estamos hablando tiene que ser una seguridad de plena convicción. Yo no puedo decir o pensar que me siento seguro en el Señor y mi actitud, mi comportamiento va a ser diferente. Ayer, precisamente que estábamos concluyendo la convención, hicimos una fila ahí bastante pesada para que nos entregaran lo que nos iban a dar, material y todo. Y después de un rato se terminó parte del material que nos iban a entregar. Entonces, a mí me dio mucho coraje, ¿sí? Y
nos acababan de hablar precisamente de la humildad. Entonces ya me iba yo ahí a decirles que cómo es que se había terminado y todo el tiempo, pero gracias a Dios que no abrí la boca. Gracias a Dios que no abrí la boca, porque pues realmente no era mi función, no era lo que nos habían platicado unos momentos antes. Y ya, lo único que dije, bueno, pues ni modo, muchas gracias. Y me dije, no, se los vamos a hacer llegar a su oficina, para que no, pues ahorita se agotaron, no mandaron suficiente. Ya. Entonces, nosotros debemos tener la actitud correcta y adecuada precisamente para poder confiar en el Señor. Si no tenemos la actitud y no tenemos la convicción, no la conveniencia, la convicción de la seguridad en el Señor, ¿sí? Nosotros no vamos a poder sentir esa confianza. Y esa convicción solo nos viene, ¿por qué? Porque por medio de la fe en Jesucristo nosotros hemos recibido la salvación. Por medio de la fe nosotros creemos en Él, por medio de la fe estamos sintiendo esa seguridad en el Señor, a pesar de lo que vemos y a pesar de lo que sentimos y a pesar de todo lo que estamos viviendo. A veces no son cosas agradables. El primer día estábamos, pues llegamos a la convención, fue un lugar muy grande, pero lo que no imaginábamos es que no había restaurante cerca. Entonces, y que además iban a cerrar el lugar. Entonces yo dije al Pita, no, pues como habíamos almorzado muy bien, dije, pues aguantamos, ¿no?, hasta la hora de la salida. Pero y nos quedamos ahí a repasar unas notas, pero nos dijeron, no, ¿saben qué? Tienen que ahuecar el ala porque vamos a cerrar. Entonces, pues todo quedaba, un centrito comercial quedaba retirado, otro lugar quedaba también, bueno, no tan retirado, pero tenías que cruzar la avenida San Antonio, ¿sí? Que es una salida a Toluca, a la carretera Toluca, donde, y hay 3 plantas de concreto. Entonces, pasan los trailers, no puedes ni hablar. Pasan los trompos, los camiones que traen el trompo del concreto, como si la calle fuera de ellos. Y no hay semáforos. Entonces está el periférico, están 3 pisos del distribuidor, y luego abajo está el periférico, viene la circulación, nosotros estábamos aquí. De acá vienen saliendo, es una lateral del periférico, pero vienen camiones saliendo, carros, y luego, Lupita, se me figura como en las corridas de toros, donde sale el toro, sí, ya ves que le están pegando y cuando sale nomás te es así, pues acá igual, ibas a cruzar y ¡rum!, salía uno, ya no, el camión, los carros, realmente está muy complicado. Y este lugar está junto a un complejo de departamentos, de 1,200 departamentos. Entonces imagínense el tráfico, ¿no? Y obviamente la entrada a los departamentos pues está vigilada, ahí tiene su vigilancia. Pues total, le digo a Lupita, pues ahora sí que yo no te puedo ofrecer una silla porque no traigo. No nos podemos cruzar porque hay que correr y pues de aquí a lo que corremos nos alcanzan los carros. No creo que se vayan a parar. Y si nos vamos para allá hay que caminar un buen para llegar a un centro comercial. Así es que lo que yo te propongo, mira, hay una bardita ahí, que nos sentemos en esa bardita y nos pongamos a hacer las notas. Entonces, le digo, mira, aquí nos viera sentados en la banqueta tan a gusto, ¿sí? Porque no hubo cómo movernos, ¿sí? Y lo mismo, o sea, tomar un taxi prácticamente imposible, todos los taxis pasan llenos, ¿no? Digo, la gente, pues sí, se fueron caminando, algunos valientes se alcanzaron a atravesar, pero nosotros no nos podíamos mover, entonces quedamos ahí. Entonces, a veces nosotros también, independientemente de lo que estemos enfrentando, la actitud que debemos tener es de confianza y seguridad. Estábamos sentados en la bardita y ya teníamos como, yo creo que más de una hora, y de repente salió el guardia y nos dijo, oigan, pues ¿saben qué? No es para sentarse, entonces váyanse para otro lado porque esta es propiedad privada. Entonces, no, pues Señor, que Dios lo bendiga,
que le dure mucho su banqueta, ¿eh? Sí, le digo a Lupita en la mañana estábamos en un banquete y ahorita estamos en la banqueta, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que como no teníamos otra cosa que hacer sino estar ahí, y estamos aprovechando el tiempo y con nuestras notas y todo, la actitud que debemos tener es una actitud de confianza en el Señor, siempre, invariablemente. Aquí en estos versículos que hemos estado viendo, el Señor quiere que nosotros nos sintamos seguros de Él, que sintamos que la seguridad que tenemos en Él es una seguridad plena, absoluta, que no hay nada que interfiera con esa seguridad, porque Él es nuestro Creador. Y como veíamos ahorita, Él nos tiene enfrente en la palma de sus manos. El Señor mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ante cualquier circunstancia o situación, lo que debemos hacer siempre es acudir a Él primero. Si Él nos tiene aquí, Cristo está acá, el Padre nos tiene aquí, Cristo está acá, el Espíritu Santo está acá, ¿qué más necesitamos? Vamos a hablar. Pero nuestra actitud debe ser una actitud de ejecución, una actitud de hacer algo y una actitud positiva, una actitud que verdaderamente edifique. Porque si empezamos con una actitud negativa, ayer, por ejemplo, si digo que en este momento, antier, que hubiéramos empezado a discutir, no, pues yo te dije que no es igual, a ver, pues cómo, o sea, hubiéramos terminado peleados. Pero la verdad es, pues si nos tocó estar aquí en la banqueta, bueno. Ahora, hubiera sido verdadero milagro que la gente empezara y nos empezara a dar algunas monedas, ¿no? O sea, lo hubiéramos sacado ahí para la cena. Pero, bueno, el mensaje es que el Señor quiere que sintamos esa seguridad en Él, que no estamos solos, Él está con nosotros, siempre está con nosotros, nos está vigilando, estamos en la palma de sus manos, está dentro de nosotros, siempre nos acompaña. Nunca debemos sentirnos solos. Sí reconocemos que Él es el único Dios, sí reconocemos que el sacrificio de Cristo en la cruz, para mí fue muy importante entender esto, porque uno dice, bueno, pues ya perdonó mis pecados, si era un pecador tremendo, pues sí, pero piensa que si Cristo no hubiera perdonado, si Él no hubiera pagado la deuda por ti, tú tendrías que estar en esa cruz. Tú estarías muerto, estarías linchado, como vemos hoy en la televisión, ¿sí? Apedreado. De eso nos ha librado el Señor. Humanamente de eso nos ha librado. Y por eso tenemos que valorar tanto el regalo de la salvación. Y la seguridad de creer en un solo Señor, de un Dios, el único Dios vivo y verdadero, de creer en Jesucristo por el sacrificio que Él hizo. Por fe recibimos la salvación, por fe estamos recibiendo la justificación, por fe estamos recibiendo todos los regalos que el Señor tiene. Pues tenemos todo para estar confiando en Él, para estar seguros en Él. Que nada, dice, ningún arma forjada, nada prevalecerá en contra de ustedes, nada. Enfermedad, accidente, nada es nada. Porque dice ninguna arma forjada, forjar es que alguien está preparando. Algo que alguien esté preparando contra ustedes no va a funcionar, no va a prosperar, no va a prevalecer. Por eso debemos sentir esa confianza y esa seguridad, porque en el momento en que nosotros estamos seguros y confiados, podemos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer sin mayor distracción. Podemos trabajar en su obra, en el ministerio, si es en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los abuelos, con quien sea, estamos trabajando plenamente, porque hay paz en nuestro corazón, porque el Señor nos tiene precisamente enfrente de Él, porque la seguridad y la confianza que tenemos en Él nos las está garantizando con las escrituras que hemos estado repasando. Y conste que nada más fue el versículo 1 del capítulo 43 de Isaías, la seguridad, la garantía que tenemos en la restauración. Vamos a orar.